Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos al episodio 5 de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar sobre Bitcoin, la cadena de bloques y contratos inteligentes con Alejandro Ventimiglia. Alejandro es economista y programador, también es cofundador de Academia Blockchain, una plataforma que promueve la educación alrededor de tecnología blockchain en español. Es también autor de un reciente libro de cuentos de ciencia ficción, que según él mismo dice no tiene nada que ver con Bitcoin o criptomonedas, pero está muy bueno el libro, se llama Ecos y Cavernas, está disponible en Amazon. En la web Alejandro lo pueden encontrar en Facebook y en el canal de YouTube de la Academia Blockchain. Yo en las notas del episodio voy a poner todos los links. Alejandro, bienvenido. Hola Federico, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Y sí, estoy muy ansioso de conversar sobre estos temas que la verdad son muy apasionantes y muy importantes en esta época de la historia, donde estamos cambiando el Internet y toda la sociedad. Sí, sin dudas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y Alejandro, estaba pensando con qué pregunta comenzar nuestra charla. Me acordé de un filósofo que a mí me gusta mucho, se llama Karl Popper. Él decía que hay que evitar las preguntas de qué es tal cosa, porque eso lleva a discusiones que se pueden volver estériles. Entonces mi pregunta, en lugar de preguntarte qué es Bitcoin, te quiero preguntar, ¿para qué sirve Bitcoin? Claro, muy interesante esa posición, porque nos permite comenzar con hacia dónde apunta esta tecnología. Y hacia dónde apunta siempre tiene que tener un objetivo que soluciona un problema. Y en Bitcoin el problema es muy claro. El objetivo es la generación de dinero que funcione de punto a punto. En el título del white paper de Bitcoin está como dinero P2P. Significa que este dinero no necesita pasar por una base de datos manejada por un tercero. En el sistema financiero tradicional, ese tercero es el banco. El banco tiene una base de datos en donde registra los movimientos de dinero de sus usuarios. Entonces, esa base de datos central es el problema que Bitcoin trata de solucionar y genera un dinero P2P. ¿Cómo lo logra? Ese es un tema amplio, pero ese es el problema que apunta a solucionar. Y bueno, es un problema muy amplio para los que saben sobre libertad y sobre economía, el que nosotros dependamos de una institución central como un banco para mover nuestros ahorros o para mantener nuestros ahorros, porque eso le da mucho poder al banco sobre nuestros ahorros. Y además, Bitcoin apunta, también en el mismo white paper de Bitcoin, apunta a ser una competencia del Banco Central como el único oferente de dinero. Actualmente, el Banco Central tiene el monopolio sobre la creación de dinero. Y Bitcoin surge como una alternativa a este monopolio de la creación de dinero. Entonces, Bitcoin apunta a estas dos cosas, a hacer una competencia del Banco Central en la creación de dinero y a remover al banco como intermediario en el instante en donde se necesita hacer una transacción. Pues ya no necesitamos de esa base de datos central del banco. Es algo bien ambicioso, sin duda, pero es algo que también es revolucionario y cuando uno ya lo entiende, ya ve la tecnología con ojos claros, uno se da cuenta que esto es un cambio inevitable, que se viene y que está aquí para quedarse. Nombrabas al Banco Central y sé que nosotros de hecho nos conocimos personalmente en un congreso sobre la Escuela Austríaca de Economía, sé a través de tus escritos y de entrevistas que hay tuyas dando vueltas por internet, que estás muy influenciado por la Escuela Austríaca.
¿cuál es el punto de relación? Y bueno, creo que el Banco Central es justamente uno de ellos, pero ¿qué es lo que une en vos a la escuela austríaca con el Bitcoin? Creo que tiene algunos lazos el Bitcoin con la escuela austríaca. Primero, podría mencionarse que Bitcoin no sale de un vacío. Bitcoin tiene detrás del proyecto personajes que están vinculados con un movimiento que se nombra a sí mismo como Cyberpunk. Y este movimiento Cyberpunk, nacido en los 90s, en los 80s, tiene relaciones con la Escuela Austríaca de Economía. Uno puede ir más profundo y se da cuenta que personajes tienen relaciones con la Escuela Austríaca de Economía, porque la Escuela Austríaca de Economía también aboga de una u otra manera por la descentralización, solo que está muy influenciada por, digamos, una teoría económica. Por otro lado, esta teoría tecnológica también está buscando descentralización y se unen, obviamente, en la criptoeconomía y uno de esos pilares es Bitcoin. Entonces puede decirse que tiene una raíz que se conecta con la Escuela Austríaca de Economía desde antes de que Bitcoin existiera. Pero también, ya en la práctica, la Escuela Austríaca de Economía es muy crítica de los monopolios estatales por ineficientes en primera instancia, ¿no? Y ese monopolio estatal de la moneda es uno de los focos de la Escuela Austríaca de Economía que a mí, la verdad, me apasionó desde el primer instante que la descubrí. Me devoré todo lo que pude de lo que es la Escuela Austríaca. Y claro, una de las cosas de la Escuela Austríaca, una de las teorías más importantes es la teoría del ciclo económico. Y el Banco Central está ahí en el centro del huracán de esta teoría del ciclo económico que explica las crisis de una manera mucho más acertada que el resto de escuelas de economía, desde mi punto de vista. Y también el Bitcoin entiende el problema del Banco Central. Tal vez lo entiende como un problema de centralización de información. Tal vez no entiende el problema como un manipulador de tasas de interés, pero entiende el problema como una centralización de información. Y ahí hay un puente que se puede construir con la escuela austríaca que me parece muy claro y que luego vamos a ver cómo los primeros actores o las personas que implementaron Bitcoin en un inicio, aparte de cyberpunks, eran también economistas, gente que entendía el problema del Banco Central y que entendía la necesidad de una competencia al dinero fiat. Y esos son los economistas austríacos, ¿no? Nick Szabo es un personaje que también había escrito cosas alrededor de la Escuela Austríaca de Economía y él es un desarrollador, o en ese tiempo era un desarrollador de Bitcoin. Y bueno, la gente sospecha que Nick Szabo es Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Pero bueno, yo no sigo esa teoría, no sigo esa idea de que él es el creador, pero es un personaje muy influente que ha escrito sobre von Bauer y ha escrito sobre algunos personajes de la escuela austríaca. Entonces están las dos cosas, la teoría, la escuela austríaca de economía y Bitcoin están muy entrelazados. Y te pido, o sea, por supuesto, extendete todo lo que quieras, pero si podés rápido, así después vamos a cuestiones que tienen más que ver con Latinoamérica y Bitcoin, cadena de bloques, etcétera. ¿Cuáles son esas cosas que Bitcoin, decías, uno es el punto respecto de la centralización, pero ¿en qué otras cosas Bitcoin sería mejor que los bancos centrales? La primera sería la producción de la moneda. Creo que es muy importante porque tú sabes, el Banco Central puede imprimir la cantidad de moneda que necesita y eso causa problemas graves en la economía. Ahora lo estamos viendo más de cerca con la crisis que se viene en todo el mundo. La respuesta de la Reserva Federal ha sido crear trillones de dólares. Entonces, como un acto de magia, con digitar un número en una computadora, esa institución logra crear trillones de dólares de dinero fiat. Y bueno, eso está sujeto a diferentes vaivenes políticos, democráticos y demás demandas del poder de turno. Y en contraste a eso, Bitcoin
no puede ser creado con un enter en un teclado. Para generar nuevos bitcoins, tú tienes que solucionar un problema matemático. Y ese problema matemático es tan difícil de solucionar que se necesitan miles de computadoras el día de hoy para solucionarlo. Entonces, no puede ser presa de un político la oferta monetaria de Bitcoin. Tiene que ser algo que tiene que responder a un algoritmo matemático muy difícil de solucionar. Entonces, no se puede imprimir la cantidad de Bitcoins que desee un político, por así decirlo. Y eso le congela a la oferta monetaria de Bitcoin, o por lo menos le pone estable. Cada 10 minutos se producen 12.5 Bitcoins y no hay cómo cambiarlo. Luego pasará tiempo y en unos meses se producirá la mitad en cada bloque. Entonces la oferta de Bitcoin va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Entonces es muy interesante cómo Bitcoin puede guardar el valor mucho mejor que una moneda fiat. Porque para generar Bitcoin necesitas atenerte a un algoritmo que ya está preestablecido. Entonces, esa es una de las ventajas de Bitcoin que la gente tiene que tener en cuenta. También hay otras ventajas como la transferencia de dinero. Bitcoin es mucho más fácil de transferir que dinero fiat a nivel internacional. Por ejemplo, tú si quieres sacar dinero de Argentina, te enfrentas a una montaña de regulaciones y no puedes sacar $5,000 de Argentina así de fácil. Para mover Bitcoin solo necesitas una dirección y es tan fácil como enviar un email. Tú puedes enviar un email a cualquier persona del mundo y no te enfrentas a ninguna frontera financiera. Y nadie está revisando que la persona a la cual tú le estás enviando el dinero sea una persona que tenga las siguientes características, o que la persona de la cual tú recibes dinero no se llame parecido a una persona que está tagueada como peligrosa por la Interpol, por ejemplo. Hay un montón de checks que pasan cada vez que tú mandas dinero a otro lado. Y puede suceder que te cogen los fondos por cualquier razón, los bancos. Y el problema es que los bancos son una centralización de información. Está centralizado el manejo de la información en el banco. En cambio, en Bitcoin está descentralizado en una plataforma. Y como la plataforma corre de manera descentralizada, ya podemos meternos en una manera más tecnológica cómo funciona si quieres, pero por ahora digamos que corre de una manera descentralizada en muchos nodos. Entonces, hay miles de nodos que corren el programa de Bitcoin. Eso significa que si tú quitas un nodo, no pasa nada. El programa sigue corriendo en los otros miles de nodos. Entonces, ese programa es resiliente y no puede caer. Dicho de una manera sencilla, todos saben cuándo tienen todos en Bitcoin, porque todos guardan la base de datos de los movimientos de Bitcoin. Y como todos saben cuándo tienen todos, por lo menos en una primera instancia, todos guardan la base de datos, entonces no se necesita el banco, no se necesita la base de datos central que te da haciendo el movimiento de dinero. Y eso también soluciona un problema de paso, que es la reserva fraccionaria. Pues combina el libro contable con la moneda. Eso es algo muy interesante. Desde hace nunca en la historia, el libro contable y la moneda han sido la misma cosa. En Bitcoin y en cualquier criptomoneda, el libro contable y la moneda son la misma cosa. Si tú tienes un nodo de Bitcoin, tienes al mismo tiempo el libro contable y de alguna manera se unieron. Y eso le hace muy resistente al sistema, muy resiliente a cualquier tipo de ataque. Todos corren un nodo, es un programa que se corre de manera descentralizada en varios nodos, en miles de nodos que están regados en todo el mundo. Bueno, y algunos otros beneficios. Ajá. Sí, te quería hacer la siguiente pregunta. Si, por lo que vos decís, y es muy claro por qué
Bitcoin es tan popular en Venezuela, en Argentina, en Nigeria, lo fue, me acuerdo hace un par de años, por problemas muy parecidos a los que experimenta Venezuela. Pero, digamos, para países más normales, porque, a ver, Argentina ha tenido hiperinflación en la historia varias veces, ha destruido su moneda varias veces, pero Argentina tampoco, digamos, o sea, no es un país que es copiado, gracias a Dios, que es copiado demasiado. Para países más normales, ¿por qué la adopción de Bitcoin debería ser algo que como mínimo la gente considere? Bueno, creo que es muy interesante lo que se viene en este mundo. Una de esas cosas va a ser inflación. Creo que como consecuencia a la crisis, los bancos centrales han decidido expandir su oferta monetaria. Tarde o temprano, eso se va a ver reflejado en los precios. Y como la oferta de criptomonedas no puede ser expandida de la misma manera que expanden la oferta monetaria de los bancos centrales de este mundo cuando tienen que responder a una crisis o cuando tienen que responder a la devaluación del país de al lado. Entonces, eso le pone a los bancos centrales y a las monedas fiat en una situación en la que se van a devaluar definitivamente. Entonces, las personas pueden comprar Bitcoin porque Bitcoin es escasez digital y esa escasez digital no puede ser generada por lo que le llegó a un político, como las ganas de imprimir de un político. Entonces, puede ser una oferta, puede ser una parte de un portafolio que es riesgoso, no te voy a decir que no tiene su riesgo, pero puede revalorizarse muchísimo. Entonces, si tú tienes ahorros, una parte de tu portafolio tiene que estar en criptomonedas porque es un nuevo activo que es muy importante, que es de escasez digital y que tiene mucha promesa para el futuro. Si es que el Internet se queda y si es que esta escasez digital es adoptada más y más y más, entonces esa parte de tu portafolio puede ser un 10x en comparación con la inflación que va a sufrir la parte de tu portafolio que esté en dinero fiat. Entonces, esa es una razón para tener una parte de tu portafolio en criptomonedas, aun si es que tu país no tiene altas regulaciones de salida de capitales y otros problemas, ¿no es cierto? Pero esa es una de las razones. También hay otras razones, si quieres podemos, mira, no, dejémoslo ahí, porque luego podemos pasar a hablar sobre otras ofertas que acompañan a Bitcoin, que quizás son muy interesantes, como otras criptomonedas, pero no sé cuál es tu público, si es que ya sabe un poco sobre el tema o si es que puedo adentrarme a hablar sobre otras criptomonedas y sobre la importancia de otras criptomonedas. Cuéntame. No, me encantaría, si podés, si yo te iba a preguntar respecto de Monero en particular, si podemos hablar un poco de la competencia de monedas en Bitcoin, en criptomonedas y respecto de otras monedas cripto. Sí, bueno, entonces, dicho eso, entonces Bitcoin ya ofrece una puerta que es excelente y que hay que estar muy agradecidos a Satoshi Nakamoto por esa puerta que puso al mundo. Hey, salgamos del sistema financiero, salgamos de las manos del dinero fiat que están controlados por bancos centrales que tienen la capacidad de aplastar ese botón. Bitcoin puso esa puerta, pero como hay gente que dice, hey, Bitcoin es la rueda, ¿para qué necesitamos reinventar la rueda? No, Bitcoin es una forma de producir una rueda, pero también necesitamos otro tipo de ruedas. Y tenemos que en el mundo real hay ruedas para tractores, hay ruedas para bicicletas, hay ruedas para automóviles. Hay otras formas de criptomonedas que tienen características muy interesantes. Una de esas características que me parece crucial en este momento en la historia es la anonimia, la privacidad. Entonces, el problema de Bitcoin, o uno de los problemas de Bitcoin es que no tiene privacidad. En el fondo, quien puede leer la cadena de bloques, quien puede relacionar tu identidad con tu billetera, puede leer todas tus transacciones. Eso no significa que sea peor que el dinero fiat. Recordemos que todas tus transacciones de Mastercard y de Visa están en una base de datos que es vendida. Pero
Las de Bitcoin, bueno, puede decirse que Coinbase o los exchanges tienen acceso a tus transacciones. Eso es un problema. Pero ahora hay nuevas criptomonedas como Monero, son relativamente nuevas, ya tienen algunos años, que apuntan a dar privacidad al usuario. Y eso significa que nadie puede enterarse si tú hiciste esa transacción. Y eso es muy importante, dado que si es que no tenemos privacidad, no podemos garantizar la resistencia a la censura. Porque si tú tienes una base de datos que está abierta al gobierno, entonces el gobierno puede ejercer coerción dependiendo de tus transacciones. Si es que tú compraste un libro que no deberías comprar, puede que recibas una multa. Y esa coerción está sobre la mesa. En cambio, con Monero, con otras criptomonedas anónimas, se puede garantizar resistencia a la censura, ya que nadie sabe que tú compraste ese libro. De hecho, nadie sabe cuál es tu dirección, nadie sabe cuánto tienes en tu cuenta. Y eso de paso, le presenta unos problemas muy importantes, o sea, de entrada al gobierno. Por ejemplo, ¿cómo va a cobrar impuestos de una transacción que nunca se entera que sucedió? Ya, entonces, Bitcoin es reaccionario y al margen de cuál sea la posición de las personas alrededor de cobrar impuestos, le presenta al gobierno un problema de, hey, si es que tú tienes cada compra que tú haces, tienes que pagarme el 14%, dice el gobierno, o tienes que pagarme el 16%, y de todo lo que tú ganes tienes que darme la mitad, dice el gobierno. Ok, al margen de si creemos que eso sea bueno o malo, criptomonedas como Monero lo hacen imposible. No puedes cobrar 14% de una transacción que no conoces y no puedes cobrar el 50% de la renta de una persona que no la puedes vigilar. Entonces, Monero pone sobre la mesa una solución muy interesante que no la tiene Bitcoin, que es la privacidad. Entonces, es importante ver más allá de Bitcoin, además de entender la importancia de Bitcoin. ¿Te parece que falta camino por recorrer respecto de hacer estas criptomonedas más amigables para los usuarios que quizás no son expertos, no son programadores como vos o no están vinculados al mundo de la programación e Internet tanto? Creo que hace unos años esa pregunta hubiera tenido otra respuesta. Te diría que sí, que falta mucho camino por recorrer. Pero el día de hoy ya existen aplicaciones que hacen el uso de Bitcoin muy sencillo. Hacen la compra de Bitcoin muy sencilla. Tú la vinculas a tu cuenta con una cuenta bancaria y es muy sencillo pasar tus dólares a Bitcoins una vez que hiciste eso. También puedes entrar a localbitcoins.com. Puedes comprar Bitcoins por Western Union. Puedes comprar Bitcoins de distintas maneras con aplicaciones que ya tienen unos interfaz de usuarios muy fáciles de usar. Entonces, depende de en qué parte vivas en el mundo, hay aplicaciones que atienden a tu región y que la conectan con tu cuenta bancaria. Luego, lo importante es entender qué es lo que está funcionando detrás. Ya tienes una aplicación que funciona muy fácil, que es muy sencilla e intuitiva, pero si no entiendes lo que está funcionando detrás, entonces puedes quedarte, digamos, en una adopción de esta tecnología que es insuficiente. Por ejemplo, los intercambios de criptomonedas tienen unos interfaces de usuarios muy amigables. Cualquier persona podría utilizar un intercambio y una aplicación de un intercambio, hasta mi abuelita, y podría tener ahí sus bitcoins en el intercambio. Luego necesitas dar un segundo paso, que es bajar los bitcoins de tu intercambio a una billetera local. Eso tal vez requiere un conocimiento técnico un poco mayor, pero la verdad es muy sencillo, sigue siendo muy sencillo. Hay billeteras locales que ya tienen una experiencia de usuario intuitiva y fácil. O luego podrías pasar tus bitcoins a una billetera de hardware. Entonces hay como peldaños. Y luego podrías dejar tus bitcoins y comprar un poco de Monero y tener una billetera de Monero, que también ya son muy fáciles de usar. Entonces, mi respuesta ahora es que no, que la verdad
ya hay tecnología que facilita esto. Lo que es interesante es que tenemos una pequeña ventana de oportunidad, de adopción, para que la adopción sea canalizada a una tecnología realmente revolucionaria, como es Monero, ¿ya? Entonces, digamos, la adopción puede llegar hasta Bitcoin, pero si es que se queda en Bitcoin y no pasa a Monero, entonces nos hemos quedado en la mitad, lo cual no es necesario, no es adecuado. O a otras alternativas a Monero, alternativas privadas. Entonces lo que necesitamos es un proceso de conocimiento, de aprendizaje del usuario, en donde no tenga miedo de entrar en Bitcoin, porque ya hay soluciones, y luego pueda pasar fácilmente a soluciones privadas, a utilizar dinero de anonimia, y que realmente sea dinero P2P. ¿Por qué? Los gobiernos están atacando a los intercambios y presionándoles para que remuevan a Monero o a otras criptomonedas anónimas de su oferta. Entonces, por ahora tenemos una ventana de un año o 2 años de oportunidad para que la gente pueda enterarse de que existen estas criptomonedas anónimas. Y luego de que los intercambios terminen por removerle a Monero y removerle a todas las criptomonedas anónimas de su oferta, vas a tener que conseguir estas otras criptomonedas con métodos alternativos. Y por eso me parece importante mencionar que la adopción tiene que ser hoy, tiene que ser lo antes posible, y creo que estamos en muy buen tiempo, porque medio que nos ha ayudado la Reserva Federal decidiendo imprimir trillones de dólares en este instante de la historia, y así empujando, mucha gente va a llegar a Bitcoin por esta decisión. Es lo que yo creo. ¿Otras monedas como Monero que puedas mencionar, monedas anónimas? Bueno, yo siempre le digo a Monero, pero en verdad no es que me pongo la camiseta de Monero. Me gusta, pero la idea detrás es la que importa. Si es que el día de mañana Monero se va por un camino incorrecto, hay que saber cuál es la idea detrás. La idea detrás es la privacidad, la anonimia. Porque sin privacidad no hay resistencia a la censura. Por ahora puedes contar Zcash, puedes contar Horizon, que es como Zen, Z-N. Particle también tiene una oferta interesante. Y bueno, lo más importante es entender la idea detrás, porque puede que se reciclen estas monedas, puede que en el futuro Monero sea comprometida. Porque si tú le escuchas a la gente de Monero, están liberando una batalla en contra de diferentes actores que quieren desanonimizar su red. Y esos diferentes actores, obviamente, si es que sabes un poco más, vienen del lado del gobierno, de esas ramas del gobierno como la CIA, como la NSA, que tienen alta cantidad de fondos y que están realmente en una lucha por destruir la anonimidad y la privacidad de la gente. Entonces, lo que es interesante ver es que esa lucha existe, que el día de hoy hay criptomonedas que están luchando por existir, porque sobre esas criptomonedas privadas se pueden generar economías libres. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Sobre unas criptomonedas que no son privadas, no se pueden generar economías de facto libres. Se pueden generar economías que, bueno, utilicen una criptomoneda, pero sobre esa criptomoneda que no sea privada puede generarse un sistema de vigilancia y por ende puede generarse un socialismo sobre ese sistema de vigilancia. Entonces, no nos quedemos con Bitcoin, aunque hay que entender que Bitcoin es muy bueno y le quita el monopolio de la moneda al Banco Central, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que pasar a una siguiente etapa. Y bueno, entonces, por eso creo que el día de hoy es el momento de la adopción. El día de hoy es ¿y cuándo va a ser más adopción de las monedas privadas? Ya me fui un poco de largo. Es cuando el gobierno comience a cobrar impuestos, comience a presionar a las monedas que no son privadas. Y eso va a pasar. Entonces, vamos a ver cómo tus transacciones de Bitcoin van a ser grabadas con impuestos. Y a la gente no le va a gustar eso. Entonces va a regresar a ver a las monedas privadas.
cuando haya distintos tipos de censura a transacciones en Bitcoin. Aunque no pueden censurarlo en la capa informática, pueden censurarlo leyendo la capa informática y apuntando a multas en el mundo real. La vigilancia le deja la puerta abierta a la censura. Entonces, cuando eso comience a suceder, la respuesta va a ser comprar criptomonedas anónimas. Y entonces hay que también entender que las criptomonedas anónimas pueden hacer un 10x en el precio también cuando eso suceda. Entonces, hay dos razones para comprarlas. Y respecto, comparto todas las apreciaciones que haces respecto de los peligros que pueden venir de los gobiernos. Además, digamos, los bancos centrales, los principales, ya vienen teniendo declaraciones bastante altisonantes y reacciones un poco histéricas, y yo le temo muchísimo. Las reacciones histéricas de los gobiernos normalmente son peligrosísimas. Creo que actualmente estamos viviendo una de ellas, pero al margen, ¿hay alguna experiencia en alguna jurisdicción en Latinoamérica o en otro lado donde los gobiernos hayan sido más bien amigables respecto de las criptomonedas, respecto de Bitcoin? He estado leyendo algo, pero no soy ningún experto, por favor. He estado leyendo algo de lo que sucede en Wyoming, que aparentemente va a haber bancos, digamos lo que nosotros conocemos como bancos tradicionales, que operen con Bitcoin y para activos cripto. ¿Cómo ves eso? ¿Ves alguna ventana de oportunidad ahí también o no lo ves tanto? Bueno, creo que la narrativa ha cambiado al respecto de las criptomonedas desde el punto de vista de los gobiernos. Al comienzo eran muy hostiles. Es decir, la verdad, le daban la contra a todo lo que venía de Bitcoin. Y no solo los gobiernos, también hay que señalar que los bancos. Los bancos, obviamente, los que entendían cómo funciona, sabían dónde estaban parados, les cerraron la cuenta a los intercambios de criptomonedas. Esto pasó en Chile, hubo algunas demandas, pasó en Brasil, hubo algunas demandas. Con el tiempo, claro, los bancos perdieron esos juicios y tuvieron que volverles a activar las cuentas a los intercambios. Entonces, con el tiempo, digamos, Bitcoin fue ganando espacio. También se sabe, en Venezuela prohibieron Bitcoin y luego volvieron a ser más flexibles, ¿ya? Porque Maduro sacó su Petro y la gente comenzó a utilizar Bitcoins. Y luego comenzaron a dar espacio a secretarías de criptomonedas y cosas de esas. Entonces tenemos un movimiento medio ambivalente. Por un lado, al comienzo se limitó y se frenó a todo esto, y luego, tal vez viendo que no se puede, de hecho, frenar a esta revolución, comenzaron a darle una cabida regulatoria, como un espacio regulatorio en donde dentro de estas reglas vas a poder funcionar. Y eso pasó a nivel mundial también. Hubieron, quizás uno de los casos que más se puede recordar es Jamie Dimon, es el CEO de JP Morgan. JP Morgan es uno de esos bancos enormes en este mundo que de paso pone un chairman en la Fed, ¿no? La Fed tiene 12 miembros, de los cuales seguro JP Morgan tiene influencia sobre uno de ellos. Y entonces, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, había dicho que Bitcoin es un fraude. Y eso pasó hace algunos años. Y luego la retórica de ahora es compren Bitcoin. Bitcoin es el futuro. Y ahora es como que sí, vale. Lo mismo con la IMF, el FMI. El FMI al comienzo era muy negativo en contra de las criptomonedas y luego ya aceptó que va a cambiar las finanzas del mundo. Y en el G20 lo que conversaron alrededor era cómo regularlas y no sobre cómo prohibirlas. Entonces pasaron la travel rule, la regla del viajero, así le llaman, a una especie de recomendación de la Financial Action Task Force, de que si vas a regular, vas a aceptar criptomonedas en el país, tienes que implementar estas recomendaciones que apuntan a que tienes que tener un proceso que se llama KYC, Know Your Customer, en donde tú vinculas una billetera a la identidad, a un pasaporte, y con eso ya puedes abrir las puertas a las criptomonedas. Entonces,
la gente que trabaja que se reúne en el G20 sabe muy bien cómo funciona este tablero. Las criptomonedas son imposibles de frenar porque son escasez digital. Y la escasez digital se viene porque este mundo se va a ir al Internet. Entonces, no podemos quitarles a las criptomonedas del tablero. Lo que podemos hacer es asegurarnos que las criptomonedas que existan no sean anónimas. Entonces, por eso la Travel Rule, por eso esto KYC, Know Your Customer. Y la justificación es algo bien, me parece, irrisorio, que se llama AML, ¿no? La razón para un KYC es AML, Anti-Money Laundering, ¿ya? Y sabiendo que los bancos más grandes de este mundo, como Wachovia, como JP Morgan, como Deutsche Bank, han perdido juicios por lavado de dinero de billones de dólares. Es decir, el lavado de dinero existe en el sistema fiat. Y la justificación para regularle al sistema de las criptomonedas es que van a lavar dinero y por eso tenemos que poner identidad con todas las direcciones. Esa justificación yo no me la creo, ¿no? Ahí ya hay gato encerrado. Y bueno, esa es la justificación, es el AML. No, van a lavar dinero, van a financiar el terrorismo. Entonces tenemos que tener una identidad atada a cada una de las billeteras, cada una de tus direcciones. Esa justificación no me la creo. La verdad es porque necesitan vigilancia total para poder controlar este nuevo paradigma. Y por eso es que el Internet se va a dividir en dos. Se va a dividir en el Internet vigilado y en el Internet no vigilado. En el Internet donde realmente puedes hacer una transacción P2P de tú y a la persona que te está vendiendo un café. Si es que tú puedes hacer esa transacción punto a punto, entonces estás viviendo en el Internet no vigilado en un futuro. Luego, si es que vives en el Internet vigilado, vas a tener que hacer tu transacción con KYC y probablemente a través de un intercambio o a través de una solución con una tarjeta de crédito que acepte bitcoins o como quiera. Pero se está viviendo ahora. Eso es un tema interesante. Sí, sin dudas. Y cuando te escuchaba me hiciste acordar a una frase, creo que es del escritor George Gilder, que él dijo algo así como que el futuro de la libertad, de nuestra libertad, la libertad individual, se va a jugar en una suerte de carrera armamentística tecnológica entre el sector privado y el Estado. Es un poco, me da la sensación que vos estabas un poco describiendo eso. Sí, hay una carrera tecnológica que es muy interesante, que viene funcionando desde hace algunas décadas. De hecho, este movimiento cyberpunk que le dio nacimiento a Bitcoin, Satoshi Nakamoto probablemente era parte de una lista de mail cyberpunk, porque bueno, algunos de los personajes que le rodean a Bitcoin, como Adam Back, como Julian Assange, también eran parte de esta lista cyberpunk. Y ellos luchaban ya en contra de la NSA para darle privacidad al pueblo. Pueden estudiar la historia de PGP, Pretty Good Privacy, que es uno de los primeros softwares que permite a la gente tener privacidad y que le abre la privacidad a toda la población. Y bueno, detrás del PGP hay una coerción, hay una respuesta por parte de la NSA tratando de ocultar ese código. De hecho, era prohibido exportar ese código a otro país porque era un arma, era considerado como una exportación de armas. Entonces, las formas de exportar ese código que se inventaron, entre otras, era imprimir el código en libros académicos y luego exportar el libro académico. Entonces, ya había esta lucha por la tecnología entre la gente civil y el gobierno y la gente que está alrededor del gobierno, estas instituciones mafiosas, que trataban de ocultar esta revolución tecnológica de la privacidad. También, bueno, se sabe algunas cosas, ¿no? Por eso yo, la verdad, no me limito tanto al gobierno. Alrededor del gobierno hay muchas corporaciones que trabajan en tándem. Por ejemplo, la vigilancia de Google y la NSA están de la mano. Yo no les divido tanto como gobierno y no gobierno. Y son una sola cosa. Google le pasa todo lo que tú haces a la NSA y recibió dinero inicial
de fuentes que están muy conectadas con la NSA. También Facebook tiene una historia muy compleja con LifeLog. LifeLog era el antecesor de Facebook, que también recibió fondos directamente del Pentágono. Entonces, estamos que la gente de estas instituciones de inteligencia ya sabía hacia dónde se dirigía el Internet, y por eso metió muchísimo dinero en Silicon Valley. Como respuesta, Silicon Valley le vende todos nuestros datos o le regala todos nuestros datos, como quiera que sea el trato, a estas instituciones gubernamentales. Entonces, la lucha es entre esta sociedad civil que quiere un Internet libre y estas instituciones relacionadas con el gobierno y también que no quieren un Internet libre. Y esa lucha ya viene desde hace tiempo, como te estaba contando. Si quieres, me puedo meter a un caso específico, y es que, mira, la criptografía privada-pública, pública-privada, de la llave pública-privada, viene de un algoritmo matemático, de una cosa que se llama la curva elíptica. Que la curva elíptica es algo que es complejo desde la matemática, pero que podemos decirlo puede tener errores, ¿ya? Y la NSA puede tener puertas matemáticas. Parece la guerra de las galaxias, pero es interesante. Puede haber puertas matemáticas en algoritmos criptográficos. Y la NSA antes recomendaba una curva elíptica de la cual ellos ya tenían una puerta matemática. Entonces puedes creer que ya había unas puertas escondidas, incluso en la matemática detrás de la criptografía, no puestas, pero digamos diseñadas por la NSA. Entonces, Satoshi Nakamoto no utilizó esa curva elíptica, utilizó otra curva elíptica porque conocía de esta situación. Entonces, desde hace decenas de años ya tenemos esta lucha por la tecnología, por controlar estas, se llaman backdoors. Y Intel también tiene backdoors. Entonces ya comenzamos a ver que nuestros celulares en verdad son spying devices, como le dicen, son... Sí, dispositivos que te espían, sí. Sí, bueno, el tema se va de largo. Es todo súper interesante. Quería hacerte una pregunta. Mencionas, por supuesto, que hay organizaciones privadas que cooperan con los gobiernos en toda esta lucha contra la privacidad, pero respecto de los gobiernos en particular, ahora también está muy en boga la aplicación de los gobiernos de tecnología blockchain. Y hay cosas que honestamente yo las veo como positivas, porque creo que pueden traer más transparencia, pueden servir para luchar contra la corrupción, que en países latinoamericanos es un mal muy, muy, muy grande. Pueden bajar costos, agilizar servicios, sobre todo servicios públicos, registros de propiedad, registro automotor, registro de personas, muchas cosas. ¿Cuáles serían las luces y sombras de la utilización de la cadena de bloques por parte del gobierno? Ok, sí, es muy interesante porque creo que el gobierno en el futuro va a adoptar la cadena de bloques. Ya es otro movimiento imposible de frenar, inevitable. De hecho, el gobierno de China ya está con una cadena de bloques sobre la mesa. Ya el presidente Xi Jinping de China, el noviembre del año pasado, anunció que iba a adoptar la cadena de bloques para su gobierno. Y es muy interesante. ¿Por qué? Una de las razones es porque, en verdad, la cadena de bloques distribuye el poder entre los actores que tienen un nodo. En el caso de Bitcoin, hay 20,000 nodos, ¿ya? Entonces, digo alrededor, ¿no? Entonces, tienes un poder sobre esa base de datos distribuido en todos los nodos. Pero ahora, ¿qué tal si es que no tenemos Bitcoin, si no tenemos otra cadena de bloques que va a ser utilizada para correr el gobierno? Entonces puede distribuir el poder del gobierno entre los actores y puede transparentar todas las transacciones del gobierno. Por ejemplo, podría tener un nodo de esta base de datos gubernamental, podría tener el registro civil. Y el registro civil así comparte la base de datos con otras personas, con otros
instituciones, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial podría tener otro nodo. Y quien dice tal vez hay que mencionar a las Naciones Unidas, puede que las Naciones Unidas tenga otro nodo. Entonces se distribuye el poder de gobierno entre las personas que corren ese nodo, esos nodos. En el fondo, el gobierno es una base de datos. Es la base de datos del registro civil combinada con la base de datos del registro de la propiedad, combinada con la base de datos que significa la información que está en la Constitución. Todo eso es información. Y esa información que puede ser muy amplia y puede estar en silos, silos de información que le vuelven muy corrompibles y aislados. Por ejemplo, el registro de la propiedad está en manos del ministerio que maneja el registro de la propiedad, y eso hace que el primo de la persona que registra la propiedad pueda recibir un título de una propiedad en la playa porque tiene un primo en el registro de la propiedad. Si es que hay suficiente corrupción, eso puede suceder, y eso sucede en todas las partes del mundo. Entonces, esa corrupción se elimina si es que le quitamos el poder a esa persona sobre la base de datos del registro de la propiedad. ¿Y cómo le quitamos el poder sobre esa base de datos? Distribuimos la base de datos, y eso es lo que hace una cadena de bloques. Entonces, el gobierno podría adoptar blockchain y podría transparentar y reducir la corrupción de manera alucinante, genial. Sería muy transparente y cambiaría la eficiencia del gobierno en órdenes de magnitud. Eso es muy bueno. Entonces, también le conviene a Xi Jinping que pueda confiar en sus gobernantes, porque la corrupción, como tú sabes, en el gobierno se da en todos los niveles, se roban los unos a los otros, no saben dónde están sus fondos. Entonces, es algo que le conviene a un gobierno, por más corrupto que sea la cúpula de más arriba, le conviene que sus pequeños minions no puedan robar. Entonces, es algo que le conviene al gobierno implementar cadenas de bloques, y que le va a dar más confianza a la gente con respecto al gobierno. Esa es, digamos, la luz, esa es la parte buena de implementar una cadena de bloques. La parte mala, lamentablemente, es muy grave. Y es que por más que hagas más eficiente el gobierno, estás haciendo más eficiente algo que es el gobierno, ¿ya? Y el gobierno puede dejar de robar, pero eso no significa que no va a ser fascista. Entonces, si es que ponemos en el futuro unos gobiernos súper eficientes que funcionen con cadenas de bloques, encima de esas cadenas de bloques puedes poner contratos inteligentes que sean fascistas. Quiere decir, si es que una cámara de vigilancia vio que en un instante tú cruzaste la calle por donde no tenías que cruzar, entonces ese contrato inteligente automáticamente reconoció tu rostro, le mandó una multa a la base de datos que tiene el Ministerio de Nada, y tú terminaste con un mensaje en tu móvil de ¡ting! $200 de multa por haberme bajado de la vereda. Entonces se automatiza las operaciones del gobierno, pero también se puede automatizar cualquier tipo de fascismo, cualquier tipo de condicionamiento masivo. Y ese sistema de puntaje de China es el objetivo final, es la automatización de estos procesos de gobierno mediante las cadenas de bloques, que las cadenas de bloques son, como también puedes verle, como código imposible de frenar. Ese código corre en todos los nodos y es imposible de frenar. Y es automático. Entonces puedes automatizar contratos inteligentes fascistas, puedes automatizar sistemas de identidad que conecten tu identidad con algo biométrico, que es, por ejemplo, tu ojo o tu dedo, como en Minority Report. Entonces, si es que tú logras conectar la identidad biométrica de la gente con una identidad digital, el siguiente paso es poner una ID de ciudadanía con el cual vas a viajar en el Internet. Entonces, eso puede ser las puertas, o sea, las cadenas de bloques pueden ser las puertas para ese tipo de tecnocracia muy peligrosa. Entonces,
a mí, la verdad, cuando dicen, oye, qué bien, China está implementando blockchain, bueno, puede haber empujado el precio de Bitcoin, bueno, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias para la sociedad civil? Estonia tiene un sistema de blockchain ya sobre la mesa, Suecia también, Dubái, Liechtenstein. Hay muchos países que ya están con procesos de implementar cadenas de bloques en el gobierno. Y sí, va a ser bueno desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de la eficiencia, pero si es que vamos un poco más profundo, eso puede ser utilizado por una tecnocracia orwelliana que nos deje sin cómo respirar. Y con un sistema de puntajes de ciudadanos, la gente ni siquiera se va a dar cuenta que antes había como bajarse a la vereda por ahí, ¿entiendes? Había como cruzar la calle por ahí. Ahora, con puntajes de ciudadanos, se va a complicar muchísimo. Si le pones una pandemia encima, más aún. Sí. Mencionaste durante, y esta es la última, una de las últimas preguntas que te hago, no te quiero robar más tiempo, pero mencionaste durante la exposición de recién la cuestión de los contratos inteligentes, cómo más o menos funcionan. Una de las críticas que se ha hecho a Bitcoin es la cuestión de las comisiones, que lamentablemente suelen ser más caras de lo que uno pretendería para que se adopte como dinero, como el dinero que usamos para pagar cebollas en la verdulería. Pero por otro lado, una de las grandes promesas y quizás ya una realidad de los contratos inteligentes es que van a ser muy capaces de bajar comisiones. Uh-huh. Bueno, a ver, hay dos cosas ahí, ¿no? Las comisiones por un lado y los contratos inteligentes por otro lado son dos cosas diferentes. Las comisiones son consecuencia de una congestión en la red. ¿Ya? Lo que pasa es que cada bloque de Bitcoin tiene un límite de datos, de cuántos datos pueden viajar en ese bloque. Entonces, cuando hay demasiadas transacciones que la gente quiere enviar, quiere comprar cafés, se comienzan a acumular esas transacciones en una especie de sala de espera que se llama la mempool. De ahí los mineros seleccionan transacciones para meter en sus bloques. Pero cuando la mempool está muy alta, los mineros comienzan a seleccionar las transacciones que pagan mejores comisiones. Entonces, es oferta y demanda. La oferta de espacio en el bloque es fija. La demanda comienza a crecer y comienza a crecer. Entonces, las comisiones comienzan a crecer, comienzan a crecer. Entonces, tienes un problema de que, en verdad, ese límite al tamaño de los bloques inevitablemente le va a generar un crecimiento en las comisiones, y no hay forma de solucionarlo. Así sencillamente no hay forma de solucionarlo. Entonces tienes un problema de comisiones y eso destroza el sistema de Bitcoin de una manera difícil de solucionar. Entonces Bitcoin se comienza a convertir en una reserva de valor que le hace una competencia importante al dinero fiat, porque esa reserva de valor, Bitcoin, no puede ser impresa 6 trillones del siguiente día, sino que tiene que respetar el algoritmo de creación de Bitcoin. Pero no le permite ser a Bitcoin un medio de intercambio, porque tú para comprar un café no puedes pagar 40 centavos de comisión. Y como no puede ser un medio de intercambio, no puede ser una unidad de cuenta. Y como no es una unidad de cuenta, no le puede reemplazar el dinero fiat. Entonces, el sueño de Satoshi Nakamoto de reemplazar el dinero fiat no puede ser con Bitcoin. Es interesante que él haya puesto eso sobre la mesa y hay que tenerle muchísimo respeto. Pero debido al problema de escalabilidad que tiene Bitcoin con su tamaño de los bloques fijado y con la demanda por las transacciones que aumentan las comisiones, entonces Bitcoin no puede ser unidad de cuenta, no puede ser moneda de transacción. Va a ser una reserva de valor muy importante que le da competencia a la Reserva Federal. Entonces, hay algunas hay personas que han dicho, eso se puede solucionar de diferentes maneras, vamos a tratar de salvar a Bitcoin con segundas capas, con otras cosas, como la Lightning Network. Y ahí entran como contratos inteligentes que son, bueno, ¿qué es un contrato inteligente? Un contrato inteligente es un código que corre en la cadena de bloques.
ese código puede permitir diferentes formas de funcionar esa cadena de bloques, aparte de solamente procesar transacciones. ¿Ya? Entonces, digamos que el contrato inteligente básico número 1 era procesar transacciones. Pero ya ese era el número 1, entonces no le vamos a llamar contrato inteligente, le vamos a llamar el funcionamiento básico de Bitcoin. Luego, en vez de poner transacciones en la cadena de bloques, puedes poner código. Y como el código es lógica, sí esto, entonces esto, ese código puede ser activado como pinchándole a la cadena de bloques en diferentes puntos de entrada, pues así se le llama, ¿no? Entonces, puedes generar código que corre automáticamente, imposible de frenar por ningún gobierno, que está flotando en el Internet. Ese código, esa aplicación, si es que le sumas al código, puede ser una aplicación, corre en el Internet. Entonces se le llama aplicación descentralizada. Y hay gente que está utilizando las aplicaciones descentralizadas y ya se pone un poco más complejo para tratar de solucionar el tema de la escalabilidad de Bitcoin con segundas capas. Un contrato de hash locks se llaman time locks que genera una segunda capa de Bitcoin. Y bueno, la verdad, mi opinión es que no hay cómo salvar a Bitcoin desde las segundas capas, ¿ya? Porque generan problemas serios de custodia, problemas serios de que para generar una segunda capa necesitas un conocimiento tecnológico que no toda la gente tiene para participar de esa segunda capa. Y como no toda la gente tiene ese conocimiento tecnológico, terminas delegándolo a una institución. Y esa institución es un nuevo banco. Tiene tus bitcoins y hace el procesamiento de segunda capa por ti. Pero no hemos avanzado nada. Hemos creado un nuevo banco sobre Bitcoin. Por más que sea mejor que un banco de algunas formas, en verdad no es una solución. Luego hay Ethereum, que también hace más énfasis en esta capacidad de generar contratos inteligentes y se crea unos contratos inteligentes financieros que son muy interesantes. Préstamos automáticos, pools de liquidez que funcionan de manera automática, tienes stablecoins descentralizadas, tienes toda una capa financiera que funciona con contratos inteligentes sobre Bitcoin, sobre Ethereum. También tienes algunas soluciones como RSK sobre Bitcoin, como sidechains, son federadas, pero también son muy interesantes. Pero en el fondo, lo que significa es que se ha complejizado muchísimo el ecosistema y que algo que hay que decir es que en primera instancia no quisiera que esto suene complejo para cualquier oyente que quiera entrar a Bitcoin. Estas otras capas no se necesitan para nada para utilizar Bitcoin, para ahorrar en Bitcoin. Estamos hablando de algo que ya va más allá, que es el mundo de las finanzas descentralizadas, que funcionan gracias a los contratos inteligentes. Y ya yéndome un poco por la tangente, este mundo de las finanzas descentralizadas ya tiene como 500 millones de dólares de algunos contratos inteligentes ahí. Entonces, ya están probados. Es muy difícil ponerle retro a este movimiento. Entonces, significa que Bitcoin va a ser algo que va a existir, pero no va a ser lo único que va a existir. Lamentablemente, en el ecosistema de las cadenas de bloques, una de las retóricas que tienen más ruido se llama maximalismo en Bitcoin. Por favor, si es que tú escuchas a alguien mencionando que Bitcoin es lo único y lo más importante y que nada más va a existir y es un maximalista, entonces huye, hay que huir. Es como una especie de fan, te ha puesto la camiseta fanáticamente y dice que Bitcoin es lo único que va a existir. Pero la realidad simplemente es otra. La realidad es que ya existe una capa de finanzas descentralizadas en Ethereum que es imposible de soslayar y que está ahí. Y que es algo muy importante, que genera préstamos automáticos, finanzas automáticas, genera como pools de liquidez, ya te dije, millones de cosas. Entonces, estamos viendo el nacimiento de otras finanzas. Wall Street ya está vinculada, Wall Street, con esta capa financiera que está fusionando en Ethereum. Y no solo eso, también hay otras cadenas de bloques que comienzan a apuntar en esa dirección. Entonces, lo que vamos a tener en el futuro son diferentes cadenas de bloques que van a interactuar las unas con las otras y van a tener puentes las unas con las otras, en donde
los usuarios que sepan menos van a utilizar la función sencilla de generar intercambios P2P o de generar una reserva de valor o de poner una parte de su portafolio ahí porque creen que se va a revaluar, que es lo que va a pasar. Pero otros usuarios, quizás más educados, más entendidos, puedan utilizar esa capa de contratos inteligentes para generar certificados imposibles de cambiar. Por ejemplo, la certificación es algo que va a ser utilizado en la cadena de bloques, porque cualquier cosa que tú guardes en la cadena guardado en miles de nodos, y por más que tú puedas cambiar un nodo, no puedes cambiar los otros miles. Entonces, la certificación en la cadena de bloques se viene porque se viene. Ya hay varias universidades que han mencionado que sus títulos están en una cadena de bloques. Academia Blockchain también ofrece títulos de una cadena de bloques. Certificación. Y eso significa que puedes poner también, ¿cómo se dice? Supply chain. Cadenas de suministro. Sí, cadenas de suministro, puedes apalancarlas con cadenas de bloques, porque cualquier cosa que sucede en una cadena de bloques está para ahí para siempre y cualquier actor lo puede ver. Entonces, si que tienes una cadena de bloques que conecta a todos los actores de una cadena de suministro, entonces tienes una base de datos compartida entre esos actores y todos pueden confiar entre ellos. El productor de cacao de Tailandia puede confiar en el puerto de Guayaquil porque comparten una sola base de datos. Si es que ellos generan sus certificados en esa cadena de bloques, pueden confiar los unos con los otros. Entonces tienes empresas como Maersk, que ya han implementado cadenas de bloques para varios de sus cadenas de suministros. Entonces, esa es otra opción. Y por último tienes la opción financiera. También, digamos, me pasé lo que pasa con los seguros, con la contabilidad. En la industria de los videojuegos hay una enorme adopción de las cadenas de bloques porque generan, así como tú puedes tener un Bitcoin, también puedes tener NFTs, que se llaman ítems no transferibles o no fungibles. Entonces tú tienes non-fungible tokens, que son diferentes los unos con los otros. Entonces tu ítem es único tuyo. Entonces eso significa que puede ser adoptado la cadena de bloques para temas de obras de arte, en donde tú eres dueño de esa obra de arte y tú lo tienes en tu wallet, en tu celular, el certificado de que tú eres dueño de esa obra de arte. Lo mismo con ítems digitales. Entonces la adopción en el mundo de los videojuegos es enorme. Y bueno, hay como irse de largo en las posibilidades que ofrece la cadena de bloques. Pero yo te lo decía para que veas que se viene por todos lados de esta revolución y no solamente se queda en Bitcoin. Y la escalabilidad de Bitcoin tal vez es un problema, pero miras todo lo que más hay también. Alejandro, me quedaría toda la tarde conversando con vos. Te propongo que pongamos una especie de señalador en la conversación y la seguimos en un próximo episodio que seguro te vamos a estar invitando. Sí, ya nos hemos alargado un poco y sin duda estos temas, la verdad, me apasionan. Hay como entrarle bien profundo a cualquiera de estas aristas. Ya sabes, puedes contar conmigo para una futura conversación. Mil gracias y a todos los oyentes. Bueno, nos escuchamos o nos vemos a través de YouTube en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.